Miedo e incertidumbre, ese par de sentimientos que se han vivido últimamente a flor de piel a raíz de la escalada de conflictos en Medio Oriente. Pues bien, ¿qué es ese terror que desde años a la fecha, desde hace más de 50 años a la fecha, los seres humanos hemos vivido? Pues quédense a descubrirlo aquí en este video de Sociedad Nokoi. Yo soy Martin Eastwood y comenzamos. All aboard. Pues bien, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano ha vivido con un miedo constante. Y este es el miedo a la energía nuclear y a las armas nucleares, mejor dicho. Porque si bien la energía nuclear es, hasta la fecha, la forma más eficiente y limpia de producir electricidad, y también es una energía muy segura, a comparación de otro tipo de formas de producirla, pues bien, lo que implica la energía nuclear causa terror debido a que de forma descontrolada, esta puede acabar con ciudades en segundos, o puede provocar desastres como el vivido en Chernóbil en el año 1986, del cual todos tenemos memoria, incluso quienes no vivimos en esa época y supimos de este años después, sabemos la importancia que tuvo. Ahora bien, que si han ocurrido accidentes en plantas nucleares, eso no implica que sea una energía que tengamos que dejar de lado. Creo que todo el mundo debería empezar a utilizar la energía nuclear, pero de forma responsable, ya que, pues bueno, honestamente estamos entrando a una época en la que la demanda energética es mucho mayor de la que se pensaba hace 50 o hace incluso 20 años. Las plantas de energía no se van a dar abasto únicamente con petróleo y carbón. La energía nuclear es el futuro, pero claro, si hablamos del futuro, todos pensamos que está en juego, sobre todo en los últimos días, que nada parece seguro. El conflicto que se ha desarrollado durante muchísimos años en Medio Oriente se ha recrudecido en las últimas semanas, al grado de que, de forma no irónica, muchas personas ya especulaban sobre el posible inicio de la Tercera Guerra Mundial y que obviamente esta se llevaría a cabo con armas de destrucción masiva. Pues bien, ese miedo, como les menciono, está presente desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que esta terminó prácticamente con la detonación de 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Japón. Japón es el único país del mundo que ha sufrido en carne propia lo que es el ataque nuclear. Y si bien es uno de los países que hoy en día maneja muy bien la energía nuclear, la emplearon de forma responsable. Quiere decir que en vez de la fabricación de bombas, decidieron utilizarla para reconstruir su país después de la guerra. Lamentablemente, pues el primer país en desarrollar la energía nuclear optó por hacer de ella un arma para adelantársele precisamente al régimen que dominaba Alemania en aquellos años, un régimen que amenazaba con llegar primero a la fabricación de la primera bomba atómica y por ende conquistar el resto del mundo. A nadie le convenía que el partido formado por el señor Bigote Chistoso se hiciera del control total del planeta. Obviamente, pues eso llevó a las grandes mentes tanto alemanas como americanas a desarrollar esa superarma. El arma que muchos especulaban acabaría con todas las guerras, pero todos sabemos que no fue así. Si bien lo que provocó fue un desastre en ambas ciudades japonesas, y si bien permitió que Japón se rindiera, obviamente los planos, las ideas, las teorías y todo lo que llevó a su construcción no se iban a mantener únicamente en un lugar, ya que esta información también llegó a manos de la Unión Soviética, quienes inmediatamente se pusieron a fabricar su propia arma de destrucción masiva, lo que llevó a que después de la Segunda Guerra Mundial comenzara lo conocido como Guerra Fría. En este caso estamos hablando de que las dos potencias, occidental y oriental, en este caso la Unión Soviética por parte de Oriente y los Estados Unidos representando al mundo libre, según, pues entraron en un conflicto tanto ideológico como armamentístico e inclusive tecnológico, ya que fue en los años en los que más se desarrolló la carrera espacial. Con la llegada del hombre a la luna pudimos ver un claro ganador en la carrera espacial, pero en la carrera armamentística la cosa se mantuvo siempre muy pareja, para desgracia del mundo entero, porque actualmente Rusia y Estados Unidos son los países con mayor arsenal nuclear del mundo. Todas las armas que ellos tienen, si llegaran a detonar al mismo tiempo, acabarían con la vida como la conocemos. Pues bien, ese terror, ese miedo y ese pánico a la destrucción que pueden provocar las armas nucleares ha llevado al ser humano a contar numerosas historias en las que, ya sea de forma especulativa, de forma incluso como advertencia, o puede ser como un grito desesperado para desahogar el terror que se siente, pues llevaron a grandes mentes de la literatura, así como del cine, a crear películas, novelas, series e incluso hasta obras de teatro y cómics que tienen que ver precisamente con los ataques nucleares o con una descontrolada guerra nuclear en la que ambos bandos se disparen con todo lo que quieran. Pues bueno, ahora les quiero hablar de esas obras de ficción en las que pues ocurre lo peor.
en las que desafortunadamente no aprendemos cómo llevarnos bien como especie y en vez de dialogar, en vez de hacer las cosas de la manera correcta, decidimos que es buena idea freír al otro país. Pues bien, uno de los primeros ejemplos que se me viene a la mente es la película Doctor Strangelove, del célebre director Stanley Kubrick. Un director que nos regaló obras maestras a lo largo de las décadas, algunas cuestionables, otras que definitivamente son clase magistral de cine, unas que sinceramente quedan en la especulación porque seguramente tocaron temas que no debían tocarse y tal vez eso le pudo costar la vida, no lo sabemos, ojos bien cerrados, pero también tenemos una que juega precisamente con el terror nuclear, que es esa, es Doctor Strangelove, en la que pues básicamente trata acerca de científicos alemanes que en Estados Unidos están trabajando precisamente con el gobierno americano para pues desarrollar lo que viene siendo pues el programa nuclear, entre otras cosas, y la carrera armamentística. ¿Qué ocurre en esta película? Pues lo inevitable, no tiene un final feliz como tal. Hay escenas muy icónicas de la película en la que pues básicamente podemos ver cómo los seres humanos nos vemos retratados como simios sedientos de violencia. Sin duda una película imperdible, sobre todo en estas épocas en que estamos viendo la escalada de violencia, todo por querer evitar que tal o cual país se haga de un arsenal nuclear, que ni siquiera sabemos o estamos seguros si realmente lo están desarrollando o no, pero pues bueno, las cosas así están. La siguiente película que me viene como ejemplo y es de los años 60 es El planeta de los simios, que si bien esa no trata de un ataque nuclear o de un apocalipsis atómico, sí menciona como trasfondo de esta, toda la saga, mencionan como trasfondo de la saga que el control de los primates del mundo entero, bueno, paréntesis aquí, los seres humanos también somos primates, nos estamos refiriendo a los primates no humanos, vamos a decirlo así, para que quede claro, porque los seres humanos somos primates. Pues bien, para que los simios se hicieran del control del mundo y que el ser humano pasara a ser como una especie feral más, tuvo que ocurrir un desastre atómico que llevó a la casi extinción del ser humano y por ende a la pérdida de facultades racionales de estos. Eso, más una experimentación con los primates, con los simios, permitió que estos se posicionaran en la cima de la cadena alimenticia, creando su propia sociedad y esclavizando a los seres humanos, e incluso desarrollando un culto en el que veían la figura de los simios como los redentores, como los seres humanos sobrevivientes con mutaciones y otras deformidades derivadas de la radiación producto de esa guerra, pues han también ellos establecido un culto alrededor de las armas nucleares, teniendo inclusive en su lugar de refugio un templo en el que también le rinden pleitesía a una ojiva nuclear que tienen ahí y que está activa, que de hecho tiene mucho que ver con lo que ocurre en el final de la segunda película. Pues bien, hablando de finales, cuando vemos el final de la primera película nos damos cuenta de ese plot twist muy bueno, en el que el personaje de Charlton Heston logra ver la Estatua de Libertad medio enterrada en la tierra, lo que quiere decir que los seres humanos llegaron a tal punto que acabaron con toda la humanidad como la conocíamos, y es ahí donde él se da cuenta, maldiciendo a la humanidad precisamente por su arrogancia y por su poca racionalidad ante conflictos. Avanzando más décadas en el futuro, tenemos también, por ejemplo, en los años 90, una muy buena película que es de las primeras en mostrar cómo sería una detonación nuclear en suelo americano. Y estoy hablando de la película La suma de todos los miedos, con Ben Affleck y Morgan Freeman, en la que un grupo de terroristas quieren llevar a cabo un atentado en suelo americano para así desatar una guerra entre las dos potencias, Rusia y Estados Unidos, porque eso pues obviamente les convendría a algunos. Pues bien, lamentablemente el grupo de terroristas logran su cometido detonando un artefacto nuclear en Baltimore, Estados Unidos. Pues bien, la película está muy bien hecha en el sentido de que te muestra cómo sería un acontecimiento así, el desastre que provocaría, el daño tremendo a la nación que le provocaría eso, y sobre todo también el cómo colapsarían los servicios de salud, así como los servicios de emergencias. Pues bien, es una película un poco difícil de ver, sinceramente, y como esa hay otras más también. E incluso en la televisión también tenemos el ejemplo perfecto de una serie llamada Jericho. En esta serie de mediados de los 2000 vemos también cómo el país de los Estados Unidos de Norteamérica es blanco de ataques que son llevados a cabo en las principales ciudades de los Estados Unidos, y vemos cómo los habitantes de ese pequeño pueblo tienen que ver completamente cambiadas sus vidas cuando se ven como los únicos sobrevivientes prácticamente de un país que hasta antes de los ataques contaba con más de 100 millones de habitantes. El mundo de los videojuegos tampoco es ajeno al terror por las armas nucleares, ya que por ejemplo tenemos entregas como los Call of Duty que van de guerra y precisamente en esta ocurren esos acontecimientos, como también el más claro ejemplo de los videojuegos que juegan con el terror las armas atómicas, es Fallout.
ya que en este, y da un poco de miedo decirlo porque se ambienta en siglos posteriores a la era en la que estamos viviendo, se muestra cómo una guerra por los recursos dio origen a ese conflicto en el que se atacaron con armas nucleares ambas potencias, lo que derivó entonces en que años atrás, previendo lo que podría ocurrir, una empresa privada comenzó a vender, como si fueran desarrollos urbanísticos, búnkers, refugios subterráneos en los que podría sobrevivir buena parte de la humanidad o buena parte de la población. Aunque claro, obviamente con recursos limitados que tendrían que obligarlos a subir a tierra de vez en cuando, a enfrentarse con lo que pudo haber quedado de la sociedad después de la radiación. Pero también en la literatura, como por ejemplo la novela La carretera, que si bien no queda muy claro qué fue lo que ocurrió, muchos especulamos que se trató precisamente de un ataque con ojivas nucleares alrededor del mundo, y que los sobrevivientes en esta novela posapocalíptica tienen que arreglárselas en un mundo en el que prácticamente se desarrolló un invierno nuclear. La saga de libros Nocturna, Oscura y Eterna, de la que ya por cierto tenemos un video aquí en el canal, menciona que en la segunda novela el plan de los malos era provocar un invierno nuclear a raíz de la detonación de diferentes plantas nucleares, que si bien no son bombas ni misiles, sí cumplieron con la función que podría tener cualquier arma nuclear. Una fisión nuclear que provocaría un desastre atómico de nubes cubriendo la luz solar, ya que a los vampiros, que son los antagonistas de esta novela, apoyados por un magnate millonario, pues les serviría de bastante para poder hacerse con el control del mundo. Lo que les menciono en este video no es para alarmarlos, no es para asustarlos, no es para generar vistas, porque es el tema del momento. Bueno, sí, poquito. Pero sí es más para que hagamos conciencia. Los seres humanos a lo largo de las décadas hemos escrito y hecho numerosas historias que tienen que ver con el tema del terror nuclear. Pero como lo mencioné al principio del video, no es tanto para lucrar, sino que lo hacemos más que nada también porque es nuestro escape, es nuestra manera de advertirle a las generaciones futuras que dejemos de lado los conflictos, que si bien hay muchos países con arsenal nuclear, vale la pena llegar a un acuerdo algún día de que ese tipo de amenaza se pueda desactivar. Qué bonito mundo sería este si ambas potencias, tanto Rusia como Estados Unidos, así como los otros países que cuentan con arsenal nuclear, decidieran que llegó el momento de desactivarlas, todas y cada una, y que la energía nuclear únicamente sea utilizada para el bien de la humanidad, para llevar energía a todos los confines de la Tierra y hacer de la desigualdad y la brecha entre ricos y pobres un poco menos amplia. Los seres humanos tenemos la ciencia, y como lo dijo Robert Oppenheimer, que estaba arrepentido de prácticamente haber creado o haber ayudado a crear la bomba atómica, llamándose él mismo el destructor de mundos, creo que más bien las intenciones de los científicos no eran desarrollar un arma en un principio, sino que la ciencia, tanto la ciencia médica como la ciencia en la física, como la ciencia en cualquiera de sus áreas, es encontrar el conocimiento para ayudarnos a vivir mejor. Pues bien, va llegando un momento de que las grandes naciones de este mundo empiecen a pensar que este planeta que tenemos es hasta el momento lo único en lo que podemos contar para vivir. Así que, ¿qué más me encantaría que las naciones hicieran eso? Desactivaran sus artefactos nucleares y pues llegaran a un acuerdo que si bien los problemas y las guerras siempre van a existir, porque es parte de nuestra naturaleza, por lo menos no tengamos algo que pueda acabar con la humanidad en unos segundos. Yo desde mi trinchera aportaré mi pequeño granito de arena. Espero que los demás podamos hacer algo al respecto a futuro. Así que por hoy esto ha sido todo, mis amigos. Yo soy Martín Eastwood de Sociedad Nocoy. Hasta la próxima.